Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefi. Muchas gracias por esta entrevista. Hablemos de las nuevas tasas de interés que van a regir desde enero. El Banco Central ha presentado esa nueva metodología para el cálculo de los nuevos créditos. Las tasas bajan unas pocas décimas. Se hubiera esperado que sea más, pero ¿qué pasa con la fórmula? Porque va más allá de una fórmula. Estefi, sí, va más allá de una fórmula. Y aquí quiero decir que el problema fundamental que hay en tasas de interés, como en muchas otras cosas, es que la sociedad ecuatoriana no quiere aceptar y entender que realmente las cosas se tienen que hacer de una manera diferente y ya no con estigmas, con traumas, con un tabú grande en cada uno de los sectores. Tasas de interés son controladas y la ley exige que se controlen con un techo. Bueno, ¿es eso saludable? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿hay que tener tantos sectores a los cuales se le fija la tasa? ¿Qué sucede en el mundo desarrollado? ¿Qué sucede en Panamá? La tasa de consumo es 4, 5 veces la tasa del crédito corporativo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una corporación para invertir y generar empleo se endeuda al 4%. Y las tasas de interés de las tarjetas de crédito van del 16 al 24, dependiendo del riesgo del cliente. Aquí se acercan muchísimo y el mensaje a la sociedad es: consuma, no invierta. ¿Y qué pasó durante los años de la bonanza petrolera por esas tasas de interés? Que todas las divisas del petróleo se fueron en televisores, teléfonos, electrodomésticos, automóviles, y no se fueron a invertir. Entonces estamos... Y a producir, claro. Y ahora usted hace una diferencia grande sobre si es saludable o no y vale la pena ponerlo en contexto, porque recuerden ustedes que en 2007 fue el expresidente Correa quien dijo: vamos a poner techos, es decir, topes máximos a las tasas de interés que van a poder cobrar los bancos. El techo termina siendo la fijación de la tasa, porque los bancos llegan siempre al techo. El argumento en ese entonces fue para que la gente pueda acceder a más créditos con tasas bajas. Pero eso hasta ahora no ha pasado. Eso hasta ahora no ha pasado, como no ha pasado que tener un salario mínimo alto genere empleo, sino que es al revés. Como no ha pasado que el tener una seguridad social a la cual el Estado le aporta el 40% que no tiene, tenga un fondo previsional sólido, al revés, está quebrado. Como no ha pasado que el país se desarrolle cuando se subsidian los combustibles, como no han pasado muchas cosas, Estefi. La tasa de interés, que es un tabú en el Ecuador, que no se la maneja técnicamente, sino por ideas políticas o concepciones populistas, es otro de los elementos que gravita para que el Ecuador no desarrolle todo su potencial. Y entonces lo que tenemos que entender en el Ecuador de hoy, que al igual que hay una reforma de seguridad social, que al igual que hay una reforma que tenemos que hacer a la legislación laboral absolutamente anticuada, lo que ha hecho hoy el Banco Central proponiendo a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera proponer un esquema de tasas es tratar dentro de la ley de buscar cierta lógica, pero en un esquema equivocado todavía, que proviene de concepciones que no son las de una economía libre. Y usted hablaba también de lo que pasa cuando hay una concepción que viene también de los intereses políticos, el tira y jala que puede tener un gobierno con la banca, el gobierno de turno con la banca, para además definir cuánto, cómo y si cobra los servicios financieros, si afloja por otros beneficios, si aprieta por otros, pero finalmente el resultado que es cuando todavía están sujetos, más allá de una intención de esta reducción, es que hoy por hoy, un emprendedor que quiere ir a un banco a sacar un microcrédito minorista tiene que pagar el 28.50%. La nueva metodología le está bajando al 28.23%, pero en fin, un 28% para el microcrédito porque tiene mayor riesgo, sí, pero le hace prácticamente la vida imposible al emprendedor. Ahora, no es de dar crédito por dar si no se cumplen todas las condiciones. Y pregunto ahí entonces, ¿qué otras condiciones son necesarias entonces para no tener que regirse por este sistema de techos o fijación de tasas, sino que los bancos puedan competir?
Usted mencionó, Steffi, el tema fundamental. País que se dolariza y no entiende que está dolarizado y pone controles a las tasas de interés. ¿Los hay en Panamá de esta manera? No. ¿Y Panamá cuántos bancos tiene? Sepa usted que en Panamá, cuando toma usted el conjunto de todos los bancos, los depósitos que hay en una economía que es más pequeña que el Ecuador son 5 veces los depósitos del Ecuador. 5 veces. ¿Cómo es que esto sucedió? Porque no hay 5% de impuesto a la salida de capitales, porque no hay los controles que existen en el Ecuador. ¿Y cuál es la economía que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos años? Panamá. ¿Por qué aquí tratamos de hacer cosas que probadamente han fallado a través de la historia? Entonces, este problema de tasas, Steffi, no es un problema aislado de aquel fundamental que tiene hoy el Ecuador. El que la sociedad ecuatoriana no ha logrado acuerdos para transformar esta economía que tiene unas distorsiones terribles, transformarla en una economía que realmente mueva la inversión, el ahorro, la producción para salir de la pobreza. Y ahí ya habla usted de temas de fondo, se lo quiero preguntar más adelante, pero antes, se había hablado de un sistema de bandas que pueda permitir aplicar una tasa más alta, por ejemplo, para quienes tengan un mayor riesgo, o una tasa más baja para quienes supongan un mejor historial, pero finalmente eso no prosperó. Ahora, ¿termina siendo eso más excluyente? Termina siendo distorsionador. Cuando hay libertad, el propio sistema financiero evalúa el riesgo y calcula cuánto hay que cobrarle a cada uno, como sucede en Panamá. Entonces, estamos con atavismos del pasado. Las tasas, al igual que las grandes y fundamentales variables de la economía ecuatoriana, están controladas y fijadas artificialmente. No podemos seguir con esta economía, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿qué hace el gobierno? Cuando los gobiernos tratan de cambiar esas cosas, se rasgan las vestiduras y viene ese griterío político que lo que hace es seguir envenenando al Ecuador para que continúe con prácticas que no funcionan. Este sistema es posiblemente lo mejorcito que ha tratado de adoptar el Banco Central frente a las legislaciones absolutamente anticuadas. Ahora, pero cuando yo le preguntaba qué acompaña, me refiero porque mucho se habla de la banca extranjera para que haya competencia, pero dicen que vengan, pero si no les ponen las condiciones para que resulte atractivo que vengan a invertir, no van a venir. ¿Puede esperarse que el gobierno de un presidente banquero destrabe el camino para que vengan otros bancos a competir? A ver, Steffi, tiene que eliminarse el 5%, tiene que permitirse que un banco pueda tener... del ISD se refiere. Del 5% del impuesto de salida de divisas, cambiar una serie de normas que no tenemos el tiempo aquí en la legislación, que fueron impuestas precisamente en ese gobierno que usted mencionó para supuestamente proteger a la gente, y lo que ha hecho es al revés, desprotegerla, para que la banca extranjera venga. Y porque terminó siendo socio de los bancos, porque al imponer los costos que además le supone para la banca en impuestos de operación, el Estado termina siendo el buen socio de la banca, y fue lo que pasó durante muchos años. No solo eso, sino que se cobran tasas para la superintendencia de bancos que terminan en el presupuesto general del Estado. O sea, es que todo es una distorsión. No logramos entender en el Ecuador que el desarrollo no se logra con decretos, no se logra con leyes que se firman para decir aquí va a haber crédito barato, aquí va a haber salarios altos. No, se logra con inversión, ahorro, producción, y eso es una economía libre, como lo ha hecho la China, que tiene un sistema político perverso que usted y yo y los ecuatorianos aborrecemos porque vivimos y queremos vivir en libertad, pero que en lo económico lo entendió, y lo entendió Chile, y lo han entendido todos los países que han logrado derrotar a la pobreza. Y ahora se acaba de hacer el anuncio de los créditos tan ofrecidos, el 1% de interés a 30 años plazo que ofrece el gobierno desde el 1 de enero ya con Banecuador. En teoría lo que han dicho es que van a arrancar con un techo de $5.000 por beneficiario para poder dar
un crédito al 1%, que normalmente le cobran el 16% o más, el Estado va a tener que subsidiar, es decir, el 15% es subvencionado por el Estado, es decir, otro rubro más al gasto. ¿Y qué pasa ahí? Muy bien, Steffi. Haga usted una encuesta en el país y pregunte si la gente está o no de acuerdo con ese 1% para los agricultores y la gente va a aplaudir. Después dígale de dónde sale la plata y la gente va a decir no más impuestos. Este es el problema del Ecuador. No entendemos las realidades económicas. Hay aplauso para eso. Bueno, ¿de dónde sale el dinero? Del presupuesto. ¿El presupuesto tiene excedente? No, tiene déficit. Entonces, ¿es más deuda o más impuestos? Pero cuando se toma más deuda, con justa razón la gente protesta. Y cuando hay más impuestos, la gente no quiere más impuestos. Entonces, aquí es donde vemos que estamos lejos de los ecuatorianos entender qué es lo que hay que hacer. Hablando de ese presupuesto, el gobierno va a gastar el próximo año $1.000 millones más, según la proforma que ha presentado. En sueldos está pagando más que por el 0.5% que está obligado a crecer constitucionalmente en salud, en educación, dice el gobierno, que se eleva. Pero una cosa es subir sueldos por eficiencia y productividad del Estado y otra por burocracia, es decir, por esos ascensos por default automáticos y por no querer asumir un costo político duro de ir reduciendo poco a poco ese tamaño, pero cambiando la estructura. ¿O es que no hay hoy por hoy de dónde más? Sí es posible cambiar la estructura y le voy a dar un ejemplo a propósito de las tasas de interés. ¿Qué dice la nueva ley? Que la Junta de Regulación tiene que tener una secretaría técnica, burocracia, secretaría técnica. Ahí está el Banco Central para que sea la secretaría técnica de la Junta. Yo fui presidente de la Junta Monetaria. ¿Cuál era el staff de la Junta Monetaria? Quien le habla y una secretaria. Y la secretaria era una funcionaria del Banco Central. Y toda la parte técnica de la Junta Monetaria no la hacía la Secretaría Técnica de la Junta Monetaria, no, la hacía el Banco Central con sus departamentos técnicos. Y así es en todo, sí se puede recortar, pero quiero decirle que ese aumento en burocracia que usted menciona de $1.000 millones tiene que ver también con un sinceramiento, porque en la época anterior donde se mentía tanto, lo no permanente, unos recursos que eran sueldos, se los ponía como inversión, porque decir salud y educación es inversión. Entonces, en ese sentido, hay un sinceramiento y no hay el crecimiento de sueldos que aparece en la proforma. Ahora, hay quienes ven estos sacrificios, me refiero a muchas de las decisiones que se han tomado, tomando en cuenta, por ejemplo, al último proyecto tributario y en materia económica, a condicionamientos, respuestas del Fondo Monetario Internacional, pero que si el costo de eso es estabilizar las finanzas, ese déficit que va bajando de 7.000, 4.000, que si el próximo año podría estar en $2.000 millones, entonces es el costo de estabilizar y por ende el que mañana puedan acceder a créditos, no sé si blandos, pero por lo menos en mejores condiciones y también con el Fondo Monetario. ¿Es el costo este sacrificio para finalmente ubicarse allí en los próximos años? Steffi, no se trata del Fondo Monetario. Si usted tiene un déficit, o toma deuda, o sube sus ingresos, o baja sus gastos, o hace una combinación de las tres cosas. Esto no es magia. ¿Puede el Ecuador seguir tomando y tomando deuda? No, hay que apuntar a un equilibrio fiscal. En una economía dolarizada es fundamental tener un equilibrio fiscal. Por lo tanto, el Ecuador tiene que buscar recursos, tiene que ver de dónde saca recursos. Lo que pasa es que también aquí no logramos entender. El Estado tiene la razón cuando dice la carga tributaria es baja. ¿Por qué? Porque en el Ecuador se paga como porcentaje del PIB una cantidad de impuestos menor que en el promedio de Latinoamérica. Pero esa cifra no contempla el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que es de hecho un impuesto. Cuando usted ya suma eso, la carga es alta. Desde el punto de vista del Estado, es correcto decir los impuestos son bajos. Desde el punto de vista de los contribuyentes, son altos porque las empresas tienen esa carga. No analizamos estos temas a fondo y seguimos sin el gran cambio que el Ecuador necesita. Las
perspectivas y el análisis. Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Steffi. Vamos con ustedes a una pausa y cuando regresemos, el incremento de $25 al sueldo básico, al salario básico, que pasa de 400 a 425 dólares, que antes no había ocurrido y ya hay reacciones. Volvemos con eso, quédese usted en nuestra sintonía. Estará con nosotros Fernando Ibarra, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. No se vaya.